Sabemos por Mateo 28 al final que Él está con nosotros todo el tiempo. En Romanos capítulo 8 versículo 10 se nos dice que Cristo está en vosotros. Menciono esto porque el tema general de este mensaje o el título de este mensaje es Cristo, como aquel que tiene toda autoridad ahora mismo. Cristo está en el trono, con toda autoridad en el cielo y en la tierra. Y Cristo está con nosotros, con toda autoridad en el cielo y en la tierra. Ahora llegamos al punto. Cristo, quien está en vosotros como aquel que tiene toda autoridad en el cielo y en la tierra. Tenemos que comenzar con algunos de los puntos objetivos, pero por todo el bosquejo, y si yo permanezco en unidad con el Señor, al fluir Él desea hablarnos a cada uno de nosotros, porque el tema es Cristo como aquel que tiene toda autoridad. Y todo cristiano, en cierto punto, tiene que ser tocado por la autoridad de Cristo. Una vez esto ha sido tocado, entonces conocerán la limitación en su vivir humano y espiritual, de una manera muy saludable. Leeremos ahora el bosquejo, punto tras punto, y al llegar al final, quiero dejarles saber, al estar preparándome en el último día o dos, el Señor me dio una palabra de conclusión. Así que le diré el capítulo, la conclusión, la manera en que acabamos. Y cuando digo la manera en que acabamos en la reunión, esto me recuerda acerca de nuestra vida cristiana. Todo depende de cómo acabamos. El hermano que escribió ese himno, 1225 en el inglés, lo conocía cuando entró en el recobro en 1969, 426, pero en 1988 él se rebeló. Por eso, mis amados santos, es como acabamos. Y ya como una persona mayor de edad, según el arreglo soberano del Señor, todavía estoy aquí. Y todavía tengo este requisito. Señor, tú has estado haciendo esto. Comencé a servir con el hermano Lee en 1974, pero lo importante es cómo acabamos, cómo concluimos nuestra jornada. Así que día tras día le pido al Señor su misericordia y su gracia. Ahora mismo, Dios está dando gracia a cada uno de ustedes. Que Dios tan maravilloso Él es. Punto 1. Punto Romano 1 dice, necesitamos tener la definición de autoridad. La mejor definición de autoridad es el poder o derecho de dar órdenes, tomar decisiones e imponer obediencia.
lo cual a menudo procede de una posición de poder o de especialización. El B es el punto principal en la Biblia. Autoridad es el derecho moral de ejercer poder, el cual en última instancia se deriva de Dios y se origina en Él. ¿Quién tiene autoridad? ¿Alguien aquí a mi derecha tiene autoridad? No. ¿De este lado alguien tiene autoridad? No hay autoridad. ¿Al frente, en el centro? No hay autoridad. ¿Sentado aquí? No hay autoridad. Dios en Cristo tiene autoridad. Y el Señor quiere, incluso al estar aquí con nosotros ahora mismo, Él quiere que tengamos la comprensión profunda de que estamos viviendo bajo la autoridad de Dios. Punto Romano 2. Dios es la autoridad suprema. Él tiene toda autoridad. Por favor, noten que esto comienza con la palabra Dios. Nuevamente, si este fuera un entrenamiento, la pregunta sería un poquito más directa, pero ahora será indirecta. ¿Ama usted a Dios? Romanos 8, 28 y 29 dice, amar a Dios. Habla de los que aman a Dios. Cuando el Señor resucitó, y esta hermana buscadora estaba allí temprano, pero Él le dijo, no me toques, todavía no he ascendido a mi Dios y mi Padre, que es vuestro Dios y vuestro Padre. Nosotros conocemos no solamente a Cristo el Hijo, y más, conforme a 1 de Juan 1:3, podemos responder a esta pregunta. ¿Estamos teniendo comunión con el Padre? Y creo que la vasta mayoría de nosotros estamos en una etapa temprana con respecto a cómo tener comunión con el Padre. Pero Él es muy paciente. Él está esperando. Y lo que está en su corazón, Él está esperando para cuando todos sus hijos regresen a casa. Él ama a todos los santos en el recobro, pero Él tiene el mismo amor por todos los creyentes en todo el mundo, y habrá un momento en el cual todos regresaremos a casa. Dios tiene tanta misericordia, es tan amoroso, que Él nos está dando la oportunidad de regresar a casa y estar con Él en su familia hoy en día. Luego nos damos cuenta que Él tiene toda autoridad. Estos puntos nos ayudan a entender el significado de la autoridad. La autoridad de Dios representa a Dios mismo. El poder de Dios solamente representa las obras de Dios. La autoridad de Dios en realidad es Dios mismo. La autoridad procede del propio ser de Dios. Cuando Dios expresa su autoridad, esto procede de su propio ser.
Esto indica su profunda preocupación, pero también su benevolencia amorosa. Debemos darnos cuenta que la autoridad procede del ser mismo de Dios. Esto no es doctrina. Esto está ocurriendo ahora mismo, en este mismo momento. Él quiere, como sus hijos, que esto sea real para nosotros, que lo desarrollemos en nuestro diario vivir. C. Toda autoridad espiritual, posicional y gubernamental se deriva de Dios. La espiritualidad genuina proviene de Dios. Cuando tocamos la autoridad de Dios, tocamos a Dios mismo. No puedo mencionar en detalle, pero en la primavera de 1966 había acabado en Princeton mis estudios teológicos que había comenzado en 1964. De alguna manera hice la decisión, solo aceptaré y haré la perfecta voluntad de Dios. No sé todavía de dónde vino eso, de dónde provino. El que oró eso en beneficio mío. Dije, no aceptaré la voluntad permisiva de Dios. Así que por los próximos 2 años, esto salió, aquello salió. Y me daba cuenta, esa no es la voluntad de Dios. Y un jueves en la noche, 1966, después de mucho estudio serio con respecto a todas las denominaciones, todavía estaba buscando ser uno con el Dios triuno, y allí hice la decisión. Voy a abandonar, a dejar todo aspecto del cristianismo y simplemente seguir la dirección. Fui al oeste y allí lo encontraré. Después conocí a un hermano y él se dio cuenta, algunos hermanos estaban orando juntos, dijo, tú has estado leyendo el material del ministerio de Watchman Nee. ¿No sabes que él tiene un compañero, se llama Witness Lee? Él vive en Los Ángeles. Y me dio cierto material. Esto muestra cómo Dios verdaderamente es Dios. Antes de eso, mi esposa, en aquel tiempo ella falleció años atrás. Mientras ella trabajaba, yo estaba estudiando Efesios en inglés y en griego. Y llegué al capítulo 3 nuevamente, versículos 9, 10 y 11 de Efesios 3. Y dije, no hay nadie que conoce el significado de estos versículos. Y si hay alguien que conoce el significado, entonces yo lo seguiré. Cuando llegué al oeste, y este hermano que acabo de mencionar, él me dio material del ministerio. Y uno era una pequeña revista. Abrí la revista. Y el segundo de los 3 puntos, el segundo punto era una explicación de esos versículos. Y me di cuenta, todavía no lo he conocido, pero puedo confiar en él. Esto es genuino.
Por eso, desde el tiempo que conocí al hermano Lee, cara a cara, y luego comenzando en 1974, él quería que regresara al oeste, bueno, donde estamos viviendo ahora, y que trabajara con él en el estudio Vida de la Biblia por los próximos 28 años. El punto que estoy aquí presentando no se refiere a mi historia personal, pero antes de eso, dos santos maduros, en cierto sentido, trataron conmigo y me dijeron, Ron, tienes que tener cuidado con respecto a la autoridad de Dios. Un hermano, una hermana. Y agradezco al Señor por su benignidad, que pude entrar en el recobro bajo su autoridad. Y puedo expresar la autoridad cuando es claramente presentada por un miembro del cuerpo. Lo que estoy tratando de decir, esto no es solamente una idea, santos. Cuando tocamos la autoridad de Dios, tocamos a Dios mismo. Encontrarnos con la autoridad de Dios es igual a encontrarnos con Dios. Ofender la autoridad de Dios es igual a ofender a Dios mismo. Es muy importante. En nuestra relación con Dios, nada es más importante que tocar la autoridad. Por una parte, somos tocados por la autoridad y aquí vemos que nosotros tocamos la autoridad. Y esto ocurrirá, no tema esto no es para nada negativo. Pero Dios, el Padre, quiere que usted sepa de manera experiencial, que la autoridad de Dios es real. Y mi autoridad, te está tocando, la autoridad de Dios. Y de parte nuestra, estamos tocando la autoridad. Y ahora queda resuelto, este asunto queda resuelto para siempre. Así que en mi ser interior, yo creo que el Señor tiene la intención de traer su intención a ustedes. Esto es plural, pero a la vez singular. Estoy hablándoles a cada uno de ustedes. Permitan que la autoridad de Dios los toque. Y estén ustedes abiertos a tocar la autoridad de Dios y resuelvan este asunto para siempre. Es decir, en el cielo nuevo y la tierra nueva. Allí será manifestada la autoridad para siempre. Conocer la autoridad es una revelación interna en lugar de una enseñanza externa. Únicamente Dios es la autoridad directa para el hombre. Todas las demás autoridades son autoridades indirectas, es decir, autoridades delegadas, autoridades designadas, establecidas por Dios. Así que la autoridad de Dios es expresada por distintas personas y en el recobro del Señor mediante hermanos y hermanas. Pero cuando Dios expresa su autoridad por medio de un miembro del cuerpo, el hermano o la hermana no dice, bueno, Dios me está diciendo que yo lo tengo que dar a conocer a usted de que, bueno, la autoridad de Dios está en mí y yo tengo mucha experiencia acerca de autoridad. No, para nada. Usted no tiene ningún sentir con respecto a sí mismo, pero debido a que usted está en unidad con Dios y su autoridad, entonces Él puede fluir a través de usted sin que usted se percate de ello. Pero la persona que recibe, esa persona toca algo y se da cuenta, ese
Eso no es usted, pero la autoridad fluyó de usted. Es únicamente cuando nos encontramos con la autoridad de Dios que podemos someternos a las autoridades delegadas que Dios establece. Existen las autoridades delegadas. Y podemos tener contacto con ellos. Es únicamente cuando nos encontramos con la autoridad de Dios que podemos someternos a las autoridades delegadas que Dios establece. Cuando entré en el recobro del Señor, tenía 26 años. 3 de los 4 ancianos tenían 30 años. Pero me di cuenta, ellos son ancianos de la iglesia. Y en ciertos sentidos fue tan simple, simplemente darme cuenta de que la autoridad fluye por medio de ellos. 2. Dios requiere que no solo nos sometamos a Él, sino también a todas las autoridades delegadas. Aquellos que no se someten a la autoridad indirecta de Dios, no pueden someterse a la autoridad directa de Dios. Muchos de nosotros nos hemos dado cuenta incluso cómo esto se desenvuelve en las iglesias locales donde estamos. Los ancianos, los que llevan la delantera, no se extralimitan, simplemente obedecen lo que el Señor les exige hacer. Pero si no percibimos que la autoridad fluye por una autoridad delegada, entonces estamos desviados. Estamos mal. Hago una pausa. Hay 2 maneras en que podemos tener un entendimiento cabal, exhaustivo y experiencia de la autoridad. Ya sea durante nuestra vida o por los próximos 1000 años en la próxima era. Conforme a un versículo en Lucas, capítulo 12, hacia el final, hay 2 clases de cristianos que estarán delante del Señor. La vasta mayoría puede decir, no sabía. No están presentando una excusa, simplemente no sabía. El Señor dirá, no tuviste oportunidad, yo lo sé, no sabías, pero tienes que aprender en la próxima era. Con menos tratos habrá mucho aprendizaje, pero de vez en cuando, y ahora es ese tiempo, lo traigo a la consideración de hermanos y hermanas. Somos bienaventurados con respecto a gran parte de la verdad divina nos ha sido dada a conocer. El hermano Lee estaba ministrando de 1994 al 97, el aspecto más elevado de la verdad. Él estaba al mismo nivel que los apóstoles al final del primer siglo. La más alta, elevada revelación ha sido ahora dada a conocer. Y tenemos la bendición de haberla recibido. Pero ahora que sabemos esto, y al comparecer ante el tribunal de Cristo, no podremos decir, no sabía. Así que por una parte, el cuidado tierno de Dios
Él nos ha dado a conocer todas estas cosas mediante el ministerio de la era. Pero ahora tenemos la responsabilidad que muchos otros que no conocen no tienen esa responsabilidad. A nosotros se nos demanda mucho más. En lo profundo recibimos esto y estoy tan agradecido que he recibido la verdad acerca de estos asuntos ahora, hoy en día. Agradezco al Señor, alabo al Señor por esto. Y quiero consagrarme a ti nuevamente y simplemente necesito tu suministro de vida y tu gracia para que yo pueda aprender y experimentar lo que ya me has dado a conocer. Esto tiene que ver con su autoridad. Aquellos que no se someten a la autoridad indirecta de Dios, no pueden someterse a la autoridad directa de Dios. Por eso, incluso los niños están desarrollándose, criándose, y ellos pueden ser enseñados a respetar a sus padres. Entonces, cuando son adolescentes y adultos jóvenes, pueden ser adultos apropiados con los otros adultos y el resto de la familia. Este es un cuadro humano de esto. Dios quiere que nos sometamos a la autoridad indirecta, las autoridades delegadas, para que podamos recibir el suministro espiritual. Varios de nosotros podemos testificar acerca de esto. Simplemente al tomar de honrar la perfecta voluntad de Dios y reconocer que la autoridad está siendo expresada aquí y yo estoy en paz para recibir esto. Entonces el Señor nos dará un maravilloso suministro espiritual. Llegamos ahora a otra sección. Punto Romano 3 dice, hay dos grandes principios rectores en el universo: la autoridad de Dios y la rebelión de Satanás. La controversia única que existe entre Dios y Satanás tiene que ver con la autoridad. Esta es la batalla en el universo. La cual comenzó cuando este ser que conocemos como Satanás, él se rebeló. De hecho, por toda la tierra, solo hay dos categorías de seres humanos: los que se rebelan o los que obedecen a la autoridad. No hay nada entre medio. Aquí vemos algunos puntos que son de gran ayuda. Satanás originalmente era un arcángel creado por Dios, pero debido a su orgullo se enalteció. Violó la soberanía de Dios, se rebeló contra Dios, llegó a ser el adversario de Dios y estableció su propio reino. Hay dos reinos. Y estos dos reinos están en guerra, el uno contra el otro. Cuando el hombre pecó, él se rebeló contra Dios, negó la autoridad de Dios y rechazó el gobierno de Dios. En Babel, los hombres se rebelaron colectivamente contra Dios para eliminar la autoridad de Dios de la tierra. Todos conocemos lo que el Señor hizo con los seres humanos en la tierra. Distintos idiomas los esparció por toda la tierra. B.
Aunque Satanás se rebeló contra la autoridad de Dios y aunque el hombre viola su autoridad al rebelarse contra él, Dios no permitirá que esta rebelión continúe. Él establecerá su reino en la tierra. Este es un punto clave. Él establecerá su reino en la tierra. ¿Cómo lo hizo el Señor? El Señor Jesús mismo, durante los 3 años y medio de su ministerio, Él estaba predicando el Evangelio del Reino. Y los apóstoles, el Evangelio que ellos predicaron era el Evangelio del Reino. Aquellos que lo recibieron, que lo reciben, que nacen de nuevo, son bautizados y son introducidos en la vida de iglesia y ahí se dan cuenta que la iglesia es, en un sentido práctico, el reino de Dios. He conocido a algunos santos que se dan cuenta de esto, de que la iglesia es una familia. Oh, mucho disfruto esta parte. Pero en este caso era ella. Pero esta idea, del reino, eso no me gusta. Bueno, usted no tiene la opción. Estamos en un reino. Pero no hay reyes. Hay algunos que representan al rey. Pero de hecho, estamos en el reino al estar en la vida de iglesia. El pecado de rebelión es más grave que cualquier otra clase de pecado. La rebelión. En el 2019, en el entrenamiento de verano, había rebelión que directamente se estaba llevando a cabo. No quiero entrar en los detalles, pero la persona que tomó la delantera, ella continuó y continuó más y más. Solo el Señor sabe lo serio de esta clase de rebelión. Ahora, en esta próxima sección, nos da la perspectiva de lo que es seguir la autoridad delegada. Una persona que representa a Dios con autoridad, una autoridad delegada, debe poseer las siguientes cualificaciones. Nuevamente, alguien con la autoridad de Dios, este es alguien que expresa la autoridad de Dios, es decir, una autoridad delegada. Todos estos puntos son experienciales para nosotros. Debe someterse a la autoridad. Debe someterse a la autoridad. B, debe comprender que en sí mismo no tiene autoridad alguna. Espero que todos los colaboradores y todos los ancianos se den cuenta que ellos no tienen autoridad alguna en sí mismos. La autoridad podría fluir por medio de ellos, pero no es propia de ellos mismos debido a la posición que tienen. C. Debe conocer la voluntad de Dios. Debe conocer la voluntad de Dios.
Esto podría ser una conferencia, pero en breve, en Apocalipsis, más bien capítulo 4, versículo 11, Pablo dice, se nos dice, tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Apocalipsis 4:11. La voluntad de Dios es la fuente de todo lo que existe por el lado positivo. ¿Cuál es entonces la perfecta voluntad de Dios? Bueno, en Colosenses queda muy claro allí que la perfecta voluntad de Dios es que Cristo sea todo inclusivo para nosotros en nuestra experiencia. Hay que resolver esto. Si quiero hacer la voluntad de Dios, tengo que ser uno que aprende a experimentar y disfrutar al Cristo todo inclusivo. Luego en Efesios, la voluntad es el cuerpo de Cristo, el nuevo hombre. Una vez esto queda resuelto en nuestra relación con el Señor, yo sé, Señor, ahora soy esto, así que aquí estoy. Ahora yo sé por qué fui creado, por qué fui salvo, por qué estoy aquí, para que tu voluntad perfecta pueda ser llevada a cabo por medio de Cristo y la Iglesia. Entonces, allí podemos y deberíamos venir al Señor y decirle, Señor, ¿cuál es tu voluntad, tu perfecta voluntad para mí? Y algunos aquí están en este asunto ahora, entre ustedes y el Señor. Señor, ¿cuál es tu voluntad? Tenemos que hacer esta decisión. Yo no sé cuál es su voluntad perfecta para mí, una y otra vez, pero Señor, quiero que esto quede resuelto. Tú tienes no solamente la autoridad, sino que tú tienes tu voluntad y tu deseo, y yo solamente digo, sí, quiero vivir cada aspecto. Una vez hago tal decisión, entonces el Señor puede hacer todo lo que Él quiere en nosotros. Por eso cuando murió mi esposa, y algunos trataron de dar algunas sugerencias en cuanto a esto o aquello, esta o aquella hermana, les pedí que se detuvieran, simplemente están añadiendo al dolor. Me di cuenta, el próximo paso saldrá de la perfecta voluntad de Dios. Y al llegar a este punto, la voluntad perfecta de Dios no fue de Estados Unidos, sino que provino de otra parte de la tierra. Dios es maravilloso. D. Debe ser alguien que se niega al yo. Debemos conocer el yo y negarnos al yo. Debe ser uno con el Señor y vivir en comunión constante e íntima con el Señor. Vivir en comunión constante e íntima con el Señor. No debe ser subjetivo, ni debe actuar según sus propios sentimientos. Oh, usted tiene sentimientos. Sí, tiene sentimientos. Pero tal vez podría no ser un sentimiento divino. Por tanto, debe traer sus sentimientos al Señor. No lo esconda, tráigalo al Señor. Aplique la cruz. Señor, si tú eres la fuente, que sea hecho, Señor. G. Debe ser benigno y estar lleno de gracia en su trato con otros. H. Debe ser una persona en resurrección
que vive en la vida de resurrección de Cristo. Esto es muy importante. Hay que preguntarle al Señor, Señor, quiero ser una persona que vive en resurrección. Debemos decirle esto al Señor. Cuando vivo en resurrección, verdaderamente estoy en la vida de Cristo. J. Debe ser capaz de soportar ofensas. De vez en cuando habrán ofensas, pero finalmente esto no lo molestará a usted. K. Debe estar consciente de su incapacidad e ineptitud. Nos damos cuenta. No soy capaz. Pero no como un juicio personal, sino más bien me doy cuenta. No soy capaz. Soy incapaz. Y finalmente llego al punto, y estoy tan contento de llegar al punto de decirle al Señor, Señor, no puedo hacer nada. Porque en mí mismo, yo no soy nada, no tengo nada, no puedo hacer nada. Señor, tú lo eres todo. Hay tal liberación. Él debe ser alguien que represente a Dios apropiadamente. Ahora, para el resto del mensaje, toca la oración. Esto no es un entrenamiento. Esta es una conferencia. Pero quiero decir un poquito. Leí esto en los escritos del hermano Ni, y el hablar del hermano Lee, tenían esta expresión. Oración que no es oración. Es oración conforme a su apariencia. Las palabras aparentan ser oración. Posiblemente la persona sea la fuente de esa oración, pero hay que ser honesto y decir, bueno, esta es oración que no es oración. Así que en 1982 el hermano Lee estaba teniendo un entrenamiento para hermanos responsables de toda la tierra por 2 semanas. Yo no era un hermano que tomaba la delantera, pero el hermano Lee quería que yo estuviera allí. Un día él dijo, mañana en la mañana, lleguen media hora más temprano para tener una reunión de oración. Así que le obedecimos. En vez de llegar a las 8:30, llegamos a las 8. Y él entró. Y en este libro, el entrenamiento de ancianos, para ancianos, libro 2, capítulo 10, dijo, cuando yo entré allí, no pude participar en la oración de ustedes. Todos eran oraciones independientes, supuestas oraciones. Y me recuerdo claramente, él dijo, primero que todo, su perspectiva era, cuando hay una reunión de oración, esto es un asunto del cuerpo. Y luego dio un ejemplo. Usted tiene una pelota y quiere ir al otro lado de la cancha para encestarlo, o en baloncesto. Bueno, hay una pelota para todo el equipo. No todos tienen su propia pelota, sino que hay que pasar la pelota unos a otros porque todos tienen la misma meta.
Esto es lo que debe ser la oración. Y luego dijo, todas las oraciones no deben durar más de 2 segundos. Yo he estado en reuniones de oración cuando él estaba allí. Este fue un arreglo dispuesto maravilloso. Esto fue un paréntesis. Punto Romanos 5. La oración más importante y la oración más espiritual es la oración de autoridad. La oración más importante, la oración más espiritual es la oración de autoridad. Simplemente leeremos esto pausadamente para que haya una apertura. La oración de autoridad es un mandato que tiene como base la autoridad. El Señor ha liberado ya la autoridad. Ahora, la oración exige que algo se lleve a cabo. La oración de autoridad es un mandato que tiene como base la autoridad. La oración de autoridad es una oración con mandatos. Si deseamos ofrecer oraciones de peso y valor delante de Dios, necesitamos ser capaces de dar algunos mandatos autoritativos delante de Dios. Oraciones de peso y valor delante de Dios. B. La oración de autoridad tiene 2 aspectos: atar y desatar. Aquí hay 2 puntos, pero creo que cientos de nosotros, ustedes, saben esto, lo que voy a leer, en base a distintas reuniones. Las oraciones ordinarias son oraciones que piden a Dios que ate y desate. Usted le pide a Dios. Esta es una oración ordinaria. 2. Las oraciones con autoridad son aquellas en las que nosotros atamos y desatamos ejerciendo autoridad. Muchos de nosotros hemos estado en reuniones donde ambas estaban allí. Señor, te pedimos que ates, que liberes, que desates. Pero si verdaderamente tenemos la perspectiva procedente de la palabra, habrán oraciones con autoridad. Así que nosotros atamos y desatamos, ejerciendo autoridad. Estas son oraciones con autoridad, ejerciendo autoridad. C. Orar con autoridad equivale a ofrecer la oración de Marcos, capítulo 11, versículos del 20 al 24. Una oración que no está dirigida a Dios, sino a, entre comillas, este monte, cierre comillas. Si usted lee y estudia estos versículos, verá lo que el Señor está diciendo. Que la oración no está dirigida a Dios, sino a este monte. Es decir, algo que Dios quiere que sea eliminado. Así que usted ora a Dios con respecto a este asunto y su oración continúa, pero ahora entonces se enfoca en el problema, en la situación. Una oración con autoridad no le pide a Dios que haga algo, más bien
Una oración con autoridad no le pide a Dios directamente, más bien hace frente a los problemas aplicando directamente la autoridad de Dios. Pero que la mayoría de todos tenga interiormente el sentir, Señor, simplemente quiero aprender. De una manera personal y corporativa. Esto es algo que no he escuchado antes. Quiero aprender. En cuanto a esta oración con autoridad. Hacemos frente a los problemas aplicando directamente la autoridad de Dios. Punto 3 es sobresaliente. La obra más importante que realizan los vencedores es traer la autoridad del trono a la tierra. Si queremos ser un vencedor, debemos aprender a orar con autoridad y hablarle al monte. Quiero quedarme aquí por un minuto. La segunda parte. Si queremos ser un vencedor, creo que la mayoría de nosotros deseamos ser un vencedor. Nos preguntamos cómo hacerlo. Bueno, tenemos la esperanza. Esta es una manera en que esto se está desarrollando. Si queremos ser un vencedor, debemos aprender a orar con autoridad y hablarle al monte. Esta es la oración del hermano Lee. Debemos aprender a orar con autoridad. Repito. Debemos aprender a orar con autoridad. Este es el requisito. La decisión depende de usted. Si usted desea tener esta clase de oración, debemos aprender a orar. Lo estoy enfatizando. Debemos aprender a orar con autoridad y hablarle al monte. Al orar, entonces hablamos directamente a esa cosa con la cual estamos tratando, haciendo frente. Esta es nuestra unidad con el Cristo todo inclusivo. D. Cuando la iglesia ora con autoridad, ella gobierna sobre el Hades. Me gusta esto. Cuando la iglesia ora con autoridad. Podría haber una iglesia de reunión, una oración de la iglesia sin autoridad, o podría darse allí oraciones con autoridad. Pero, ¿cuándo? Cuando la iglesia ora con autoridad, ella gobierna sobre el Hades. La iglesia tiene la autoridad para gobernar sobre toda cosa satánica. Esta es una afirmación muy animante. La iglesia tiene la autoridad para gobernar sobre toda cosa satánica. Pero gobernar sobre Satanás de esta manera se basa en las oraciones con autoridad. El Señor está orando por nosotros para que nosotros comencemos a orar, que aprendamos a orar de esta manera. La iglesia debería subyugar todas las actividades de los espíritus malignos por medio de la oración. Y debería ejercer dominio por medio de la oración. D, 1 y 2.
se enfoca en la iglesia. Cuando la iglesia ora, ¿cómo ora la iglesia? Quiero ser muy cuidadoso, pero hablo aquí de manera general. Cuando estoy en casa, voy a la reunión de la iglesia, siempre. Pero después me pregunto, ¿cuántos de los santos oraron? Normalmente es un 20%. Algunos pueden orar entre 8 y 12 veces. Tengo que tener cuidado porque esto no es un entrenamiento. Pero si estamos orando con autoridad y estamos en unidad con el Señor de esta manera, entonces la atmósfera es una atmósfera del cuerpo. Estamos todos orando lo mismo. Ahí está la pelota, digamos, en una cancha. Y la oración es taradá, tarará, taradá, taradá, taradá. Uno, oración detrás de la otra, la misma atmósfera. Esto es orar con autoridad. Para que me recuerde, aquí puse 3 marcas, run. No saltes este punto. Digo esto porque he saltado anteriormente. Si hemos de ofrecer la oración de autoridad, primero debemos someternos a la autoridad de Dios. A menos que nos sometamos a la autoridad de Dios con respecto a su posición y nos sometamos a su autoridad en nuestro vivir diario y en todos los asuntos prácticos, no podemos orar con autoridad. Le pido a todos los hermanos que lean esto nuevamente con un espíritu ejercitado, y luego las hermanas que lean este punto E. El Señor verdaderamente quiere impresionarnos a todas las iglesias con lo que está en este punto. Primero hermanos y luego las hermanas. Si hemos de ofrecer la oración de autoridad, primero debemos someternos a la autoridad de Dios. A menos que nos sometamos a la autoridad de Dios con respecto a su posición y nos sometamos a su autoridad en nuestro vivir diario y en todos los asuntos prácticos, no podemos orar con autoridad. Hermanas, si hemos de ofrecer la oración de autoridad, primero debemos someternos a la autoridad de Dios. A menos que nos sometamos a la autoridad de Dios con respecto a su posición y nos sometamos a su autoridad en nuestro vivir diario en todos los asuntos prácticos, no podemos orar con autoridad. En cuanto a este punto de autoridad, se refiere a la autoridad de Dios en nuestro vivir diario y en todos los asuntos prácticos. Por ejemplo, cómo manejamos el carro, por ejemplo. O cómo hablamos, nuestras conversaciones. Estos son aspectos de nuestro diario vivir, asuntos prácticos.
El Señor quiere entrenarnos en nuestro diario vivir y en los asuntos prácticos, a que estemos bajo autoridad, con la meta de que podamos orar oraciones de autoridad. F. La oración de autoridad toma el cielo como punto de partida y la tierra como su destino. 1 y 2 bajo esto. Una oración con autoridad es ofrecida desde el cielo hacia la tierra. Comienza desde una posición celestial y desciende del cielo a la tierra. Una oración con autoridad es ofrecida desde el cielo hacia la tierra. Algunos se preguntan, bueno, estamos aquí en la tierra. ¿Cómo puedo orar con autoridad si estoy aquí en la tierra? Bueno, hay que estar en el cielo. Mire Efesios capítulo 2. De hecho, físicamente estamos aquí en la tierra. Estamos aquí, en realidad, sentados juntamente con el Señor en los lugares celestiales. Es fácil entender esto leyendo las palabras, pero de hecho, estamos aquí y allá, a la misma vez. Un pequeño comentario aquí. Ordinariamente, por el lado de la experiencia, cuando estoy aquí, entonces puedo orar de esta manera. Pero cuando estoy ocupado con tantas otras cosas como en mi diario trabajo, no puedo hacerlo por horas. Pero el Señor podría acompañarnos de lado y lo hará. Y nos diría, ora, lee, capítulo 4 de Hebreos, ven al trono. Y luego el próximo versículo dice, allí se nos habla que hay una separación entre nuestro espíritu y nuestra alma. Este es un punto, una experiencia personal muy importante. Cuando nuestra alma son separados, entonces podemos estar en dos esferas a la misma vez. Si usted está enseñando como maestro en escuela secundaria, usted está muy ocupado con lo que usted está enseñando y con lo que los jóvenes están viendo y aprendiendo. Pero si el espíritu y el alma han sido separados, usted está en dos esferas al mismo tiempo. Por una parte, usted está allí tratando con esa situación, pero por otra parte, internamente está teniendo contacto con el Señor. Y conforme a Mateo 24, los dos hombres que estaban en el campo, uno fue tomado y el otro fue dejado. Dos mujeres estaban moliendo en el molino, una fue tomada, la otra fue dejada. Estos ambos eran creyentes. Entre los cuatro eran creyentes, pero en aquel momento uno no estaba permaneciendo en el Señor. Ahora no sabemos cómo el Señor vendrá para arrebatar. No creo que habrá una trompeta, sino que habrá un sentir interior. En ese momento, aunque usted ha crecido en vida hasta la madurez, si en aquel momento usted no está permaneciendo en Él y no está en la esfera espiritual en ese mismo momento, entonces por estas cosas tenemos que aprenderlas personalmente y también corporativamente. De esta manera. La posición de la oración es la ascensión. Y la autoridad de la oración también es la ascensión.
Todas las oraciones ofrecidas en ascensión son oraciones de autoridad. Hay mucho aquí en el bosquejo que debemos aprender. Hay que comenzar en algún lugar. No hay nada de qué avergonzarnos, estamos aprendiendo. Somos aprendices. Debemos tener este sentir, soy un aprendiz toda mi vida. Eso es algo fresco para mí, pero estoy dispuesto a aprender. Y le pido al Señor, Señor, tú eres el maestro. Luego debemos conocer en la experiencia lo que es la ascensión, la oración de autoridad. Es la oración ofrecida por alguien que es capaz de dar mandatos, permaneciendo firme en la posición de ascensión. Si estamos en la posición de ascensión, nuestra oración equivaldrá a la administración de Dios. Esta será la ejecución de sus mandatos. Espero que varios de los santos, debido a que estamos en distintas etapas de la experiencia, el crecimiento en vida, si leen nuevamente el bosquejo, el Señor podría interiormente indicarles, quiero enfocarme contigo en este asunto. ¿Estás listo para este tipo de entrenamiento? Para comprender lo que es la ascensión. Y esto es lo que hago casi todos los días en mi estudio, al preparar los bosquejos. Pongo mi iPad, ahí digo Living Stream Ministry Search, búsqueda, y aprieto el botón. Y luego pone usted allí la palabra. Digamos, puedo poner allí la palabra autoridad o la palabra ascensión y puedo hacer esa búsqueda. Hay cientos de versículos, cientos de pasajes del ministerio. Los hermanos que hicieron esto en nombre o para todo el recobro, el Señor los bendecirá. Usted puede hacer esta búsqueda en el sitio web de Living Stream Ministry. Por una parte, estoy contento de recibir preguntas acerca de esto, de aquello, podría explicarme esto, aquello. Y en lo que puedo, pues me gusta hacerlo. No me molesta esto, pero ¿por qué no aprende usted a hacerlo por cuenta propia? Simplemente vaya a hacer la búsqueda en Living Stream Ministry, busque la palabra y usted allí obtendrá mucho material. Porque este no es el cristianismo. No es como que ciertas personas hacen todo el trabajo y se lo dan a usted como personas comunes y ordinarias. En Efesios 4 leemos de que todos tenemos nuestra porción. Pero no se preocupe, todavía responder a sus correos electrónicos mientras estoy aquí. H. La última sección. Y luego tendremos otro versículo al final. Cuando llegamos al punto en que tenemos la posición celestial y la autoridad celestial y, por tanto, somos capaces de ofrecer oraciones autoritativas, estamos en el trono, reinando con el Señor. Eso es lo que dice. Eso es lo que dice el versículo. Apocalipsis 3:21. Se los leeré en un momento.
En este momento, nuestra oración no solo es una oración autoritativa, sino también una oración que reina. Y nuestra oración llega a ser la administración de Dios, la ejecución del gobierno de Dios. 2. Si estamos dispuestos a aprender, llegaremos a un punto en el cual podremos ofrecer tales oraciones para el cumplimiento del propósito eterno de Dios. Me pregunto qué ocurrirá, porque estos mensajes están siendo escuchados por toda la tierra. Si varios miles santos hacen esta decisión, Señor, estoy dispuesto a aprender. Estoy dispuesto a aprender a orar de esta manera. Digamos, 4,000, 5,000 santos por toda la tierra, en 70, 80 países, están dispuestos a aprender, a orar con autoridad. ¿Qué ocurriría? Mi esposa y yo y una hermana ya mayor de edad, por 25 minutos, cada vez, entre la semana, oramos en el espíritu del cuerpo. ¿Qué ocurriría si estos grupos de 2, 3 o 4, 1 o 2 veces a la semana, y miles de estos grupos tendrían esta clase de oración? Esto va más allá de mi entendimiento. Dios ha estado esperando por este tipo de oración corporativa en el cuerpo. Él ha estado ya esperando por siglos. ¿Por qué no hacer a Dios contento? Seamos parte de esto. Yo lo hago con mi esposa y esta otra hermana. Pero estoy en la casa y ella está orando con estas otras 2 hermanas. Y luego con otras 2 hermanas. Especialmente con hermanas en grupos de 2 y 3. Ustedes son mucho más profundas en sus oraciones. Y sus oraciones son cruciales. El Señor sabrá, se recordará. Cuando usted comparezca ante el tribunal de Cristo, le dirá a usted, tú fuiste fiel en orar. Y ahora te doy un galardón. Eres co-rey. Pero primero, antes que todo, serás parte de la novia porque vengo para casarme. Ahora, Apocalipsis capítulo 3, versículo 21. Al que venza, le daré que se siente conmigo en mi trono, como yo también he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Aquí está la nota. Sentarse con el Señor en su trono será un premio dado a los vencedores, a fin de que participen de la autoridad del Señor y sean reyes junto con Él al gobernar sobre toda la tierra en el reino milenario venidero. Apocalipsis 3:21, nota 2. La palabra siente. Lo leeré de nuevo.
Y una vez lo lea, entonces podemos orar con nuestro vecino. Luego tuve comunión con los hermanos. Habrá mucho tiempo para venir al micrófono por 30 segundos. Pero esta vez, solo santos de 30 años para arriba. Necesitamos esta categoría de santos. Así que, si usted está sentado o muy atrás, en medio de una fila y el Señor le guía, usted tendrá tiempo para venir al frente. Porque sinceramente digo, cuando usted viene al micrófono, usted tiene 25 segundos para orar. Eso completará el mensaje. Solo leeré nuevamente y luego habrá oración. Sentarse con el Señor en su trono será un premio dado a los vencedores, a fin de que participen de la autoridad del Señor y sean reyes junto con Él, al gobernar sobre toda la tierra en el reino milenario venidero. Tiempo para orar y luego para compartir.